Vamos a ver en cada sesión, en la medida de lo posible, como una regla básica que les permita a ustedes aplicar en el futuro en cualquier tipo de documento que estén escribiendo, algo que sea práctico y ya verán. Entonces, vamos a empezar con este primer punto que dice así. Las oraciones simples van así: sujeto, predicado, punto, en ese orden. Vamos a ver un ejemplo para entender o para recordar, porque esto todo lo estudiamos, sino que con el tiempo uno se va olvidando de los conceptos. Uno aprende que es un adverbio, un sustantivo, etcétera, etcétera, pero después ya simplemente sabe escribir y no recuerda los nombres de los conceptos. Entonces, pensemos en esta frase: el inspector realizó la inspección en la bodega. Y hacemos una mirada, digamos, a cómo está compuesta como sujeto predicado. Podríamos hacer esto. Ahí identificamos que el inspector es el sujeto, el predicado es el resto de la frase: realizó la inspección en la bodega. Dentro del predicado suele estar el verbo, en este caso el verbo es realizó. El verbo pues es el que nos aclara qué es lo que hace el sujeto. Entonces, esa es una estructura básica para escribir. Cuando ustedes tengan duda o sientan que lo que están escribiendo está enredado o que no es claro, piensen en esto: sujeto, predicado, y que el verbo esté funcionando dentro del predicado, y de esa manera podrán, digamos, organizar las ideas. Si uno, miremos este segundo ejemplo con la misma frase, poniendo una coma después de inspección, es incorrecto poner una coma. El inspector realizó la inspección en la bodega. Con la coma, normalmente lo que hacemos es hacer una pausa. La manera de verificar, por lo menos inicialmente, sin mirar normas, es hacer una pausa donde haya coma, y si sentimos que la pausa nos daña digamos, el énfasis de la oración, pues entonces esa coma es incorrecta. Vuelvo a leerla con la pausa. El inspector realizó la inspección en la bodega. Nos parte la oración. Lo mismo si la pusiera aquí al principio, miren lo que pasaría. El inspector realizó la inspección en la bodega. Entonces también esa coma es incorrecta en esa ubicación. Ahora le voy a agregar una frase adicional. El inspector realizó la inspección en la bodega, más tarde regresó a su oficina. Entonces, son dos ideas o dos oraciones que tienen una que ver con la otra y las podemos, digamos, unir o separar, como lo queramos ver, con el punto seguido. Es una manera como de tener una frase y otra frase. Cada idea, una frase para cada idea, para que no nos enredemos con los elementos. Podríamos separarla con punto y coma también, y puede ser de pronto más adecuado porque cuando decimos más tarde regresó a su oficina, sabemos que es el mismo inspector de la primera frase. Entonces el inspector realizó la inspección en la bodega, punto y coma, más tarde regresó a su oficina. Entonces tenemos dos oraciones que están unidas y comparten el mismo sujeto. Miremos este otro ejemplo. María prefería no trabajar con Ezequiel y por eso llamaba antes por teléfono para saber si él estaba en la oficina. Entonces, aquí tenemos dos frases que están unidas con una I, que se llama conjunción, todas las expresiones que nos ayudan a unir oraciones. Entonces, la primera frase es: María prefería no trabajar con Ezequiel. La segunda frase es: por eso llamaba antes por teléfono para saber si él estaba en la oficina. Ahí no está dicho el sujeto, pero entendemos que es María. O sea, podríamos decir: María por eso llamaba antes por teléfono para saber si él estaba en la oficina. Como las dos frases comparten el mismo sujeto, que es María, pues se puede poner una I para no repetir María, ¿sí? María prefería no trabajar con Ezequiel y por eso llamaba antes por teléfono para saber si él estaba en la oficina. María prefería no trabajar con Ezequiel, coma, y él igualmente la evitaba cuando ella llegaba a la oficina. Entonces, ¿qué pasa aquí? Fíjense que cada frase en este caso tiene un sujeto diferente. En la primera, los sujetos son los que están en amarillo. En la primera frase, María
es el sujeto, en la segunda frase es él, que se refiere a Ezequiel, y como son dos frases con dos sujetos diferentes, es mejor separarlas. En este caso las estamos separando con una coma. María prefería no trabajar con Ezequiel, coma, y él igualmente la evitaba cuando ella llegaba a la oficina. Entonces, repito, digamos, como la recomendación, si las dos frases tienen sujetos diferentes, es preferible separarlas con coma, aunque no es obligatoria. ¿Sí? Podríamos dejar con solo la i y se va a entender claramente una frase y otra frase. Ahora miremoslo con los ejemplos de ustedes cómo funcionaría. Esta era la imagen que, esta es la imagen que yo les propuse para que trabajáramos. Este es un texto que escribió alguno de ustedes, lo traje tal cual, no lo he intervenido. El texto dice así: el Señor todas las mañanas se levanta al salir el sol, toma de su casa una regadera, la llena de agua para regar una flor que nació en la mitad de la calle. El Señor es feliz regándole agua todos los días. Está perfecto, digamos, es una narración sencilla que nos cuenta una pequeña historia, pero apliquémosle las reglas del día de hoy, ¿sí? Separemos en oraciones o en ideas ese párrafo. Obtendríamos cuatro, como por decir, cuatro partes. El Señor todas las mañanas se levanta al salir el sol. Esa es la primera. La segunda es, toma de su casa una regadera. La tercera es, la llena de agua para regar una flor que nació en la mitad de la calle. ¿Sí? Incluso si quisiéramos esta tercera, podríamos partirla en dos porque hay dos verbos, llenar y regar, pero digamos que para el efecto de lo que les quiero mostrar, pues la vamos a tratar como una sola. Y la última, el Señor es feliz regándole agua todos los días. Ahora cojamos nuestras fichas de Lego. Recuerden que tenemos sujeto y predicado. Si separamos los sujeto y predicado, fíjense que encontramos que la primera frase tiene sujeto y predicado, la segunda y la tercera solo predicado, pero evidentemente el sujeto es el mismo de la primera frase, es el Señor que está nombrado ahí. Y la última frase tiene sujeto y predicado. El Señor es feliz, regando el agua todos los días. Entonces ahí ya tenemos, digamos, podríamos decir que pasamos de párrafo, este es un párrafo normal, tenemos cuatro ideas expuestas. Ahora les señalo con amarillo los verbos. Se levanta, toma, llena, regándole. Y en la tercera, fíjense que ahí subrayé regar y nació. O sea, los verbos son la palabra que nos da como el sentido de la acción de lo que sucede. Aquí tenemos, fíjense, la ficha de Lego está separada, aquí las volvió a unir las fichas. Esta pequeña ficha, que es el verbo, es parte del predicado. Aquí las volví a unir. Lo que está en blanco es el texto del autor original. Lo que está en azul es, digamos, unos pequeños ajustes que yo le hice. Si revisamos nuevamente aquí, las tres primeras frases se refieren al Señor de que todas las mañanas se levanta al salir el sol. Se refiere a este Señor. Entonces podemos unir las ideas, esas tres ideas con comas. El Señor toda la mañana se levanta al salir del sol, coma, toma de su casa una regadera, coma, la llena de agua para regar una flor que nació en la mitad de la calle. Las tres ideas terminan conformando una única oración porque el sujeto es compartido para las tres, que es el Señor. Y ¿cómo separo la siguiente frase? Con un punto seguido, ¿sí? Eso me da un orden. Y la última frase, el Señor es feliz regándole agua todos los días. Entonces, fíjense que hice, el único cambio que hice fue poner una coma después de regadera, ponerle una mayúscula aquí a el Señor porque le puse un punto en vez de coma para separar las dos frases. Y bueno, el punto final que hacía falta. Luego, si queremos incluso optimizar la frase, hice un cambio, fíjense que está señalizado rociar en amarillo en vez de regar,
porque si ya habla de una regadera, para no repetir la palabra regar, regadera que se parece, pues podría decir rociar. Siempre es mucho mejor un texto que no repite palabras de más cerca. Y regándole agua, la última frase dice, el Señor es feliz regándole agua todos los días. Podríamos decir, el Señor es feliz regándola todos los días. Ya sabemos que es la flor. Y para no repetir agua, fíjense que ya habíamos dicho al principio, la llena de agua para rociar una flor. Entonces, estamos haciendo como una optimización del texto, no solo en la organización con la puntuación, sino eliminando la palabra regar y eliminando la palabra agua. De esa manera tenemos, digamos, un texto optimizado, que fíjense que son 3 detallitos, puntuación y cambio de 2 palabras. Eso es lo que normalmente debemos hacer cuando escribimos un texto y lo necesitamos corregir rápidamente. Mirar que las frases tengan una estructura, tengan un orden. Entonces vuelvo y lo leo. El Señor todas las mañanas se levanta al salir el sol. Primera idea, coma. Toma de su casa una regadera, coma, esa es la segunda idea. La llena de agua para rociar una flor que nació en la mitad de la calle. Tercera idea. Y las 3 frases, vuelvo y repito, están separadas por coma porque todas tienen que ver con el Señor. Y luego ahí sí hago un punto seguido para separar la siguiente frase. Digo, el Señor es feliz regándola todos los días. Uno, digamos que en este caso estamos repitiendo el Señor, pues no importa, es una manera de hacer énfasis, pero pues si uno quisiera, uno también podría eliminar el Señor en esta segunda frase y decir, Él es feliz regándola todos los días. ¿Sí? Pero es correcto también así como la vemos. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, antes aquí simplemente estoy señalando con color azul, aguamarina y como un verde, esas 3 oraciones que hacen parte de, digamos, 3 ideas que terminan siendo una única oración porque están dentro del punto y la segunda frase. Entonces tenemos un párrafo de 2 partes y la primera tiene 3 partes. Es eso. Aquí hay otro ejemplo, otro texto de alguno de ustedes. Dice, en una tarde soleada, don Juan sale a regar sus hermosos girasoles. Luego, como siempre, se irá a su casa campestre, rodeada de hermosos árboles, a preparar un delicioso café y esperar a su amada esposa y sus brillantes hijos. ¿Sí? Entonces, es una idea también, digamos, una narración sencilla, cuenta una pequeña historia, ya nos imaginamos, es claro todo lo que quiere decir. Ahora hagamos el mismo ejercicio con nuestras fichas de Lego. Separemos cuántas ideas distintas o cuántas frases hay acá. Y podemos identificar 3. En una tarde soleada, don Juan sale a regar sus hermosos girasoles. Eso es una frase. Luego, como siempre, se irá a su casa campestre rodeada de hermosos árboles. Es una segunda frase que, aunque no tiene sujeto, pues se refiere también a don Juan. Sí, podríamos decir, don Juan luego, como siempre, se irá a su casa campestre rodeada de hermosos árboles. Y la tercera frase es a preparar un delicioso café y esperar a su amada esposa y sus brillantes hijos. Entonces, también sabemos que se refiere a don Juan, podríamos decir, don Juan va a preparar un delicioso café, etcétera, etcétera. Si separamos nuestras fichas de Lego, sujeto, predicado, y subrayamos el verbo, ahí identificamos lo que estamos diciendo. En una tarde soleada, don Juan. Entonces, don Juan es el sujeto de todas las acciones que estamos describiendo. Don Juan sale a regar, don Juan se irá y don Juan va a preparar y a esperar. ¿Sí? Entonces, tenemos 3 ideas, por así decirlo, 3 ideas dentro de nuestro párrafo. Ahora, ¿qué podríamos hacer para optimizarla? Entonces, aquí están los cambios. Esas barritas en amarillo verticales que ven son 2 correcciones menores. Una es, bueno, no menores, sino puntuales, digamos. Originalmente el texto, tal vez por error de tipeado, quedó con un punto. En una tarde soleada, punto. Nos corta la idea que en una tarde soleada don Juan sale a regar, ¿sí?
Entonces ahí eliminé ese punto. Y abajo dice, como siempre, se irá a su casa. Ese se podríamos eliminarlo porque con decir, como siempre, irá a su casa, es lo mismo. Hay un concepto muy importante en lenguaje que se llama economía del lenguaje. Y es, en la medida que yo pueda eliminar palabras que sobren sin afectar la idea, voy a tener un texto mucho más contundente. Si yo quiero hacer un texto persuasivo dirigido a alguien, siempre será mucho mejor un texto conciso que un texto extenso y adornado. ¿Sí? A veces creemos que por poner muchos adjetivos y decir muchas cosas estamos siendo persuasivos. Pues no. Entre más complejo hagamos un texto, más débil es. Entonces, es algo que vamos también a practicar más adelante, eliminar esas pequeñas palabras que no nos están aportando nada, como en este caso ese. Ahora, fíjense que después de girasoles, puse un punto y coma en vez de la coma para separar dos frases. Digamos, un punto y coma es una manera de separar frases. Ahora, fíjense que la frase inicia, o sea, en realidad todo está escrito en una única frase, porque el único punto, si eliminamos el primer punto después de soleada, el único punto que hay es el final. Entonces tenemos una idea larguísima. La idea es tratar de recortar un poco las ideas en frases más cortas para que apliquemos esta regla de sujeto y predicado. Vuelvo y leo el texto en blanco, el texto del autor. Fíjense que no se detiene. En una tarde soleada, don Juan sale a regar sus hermosos girasoles, luego, como siempre, se irá a su casa campestre, rodeada de hermosos árboles, a preparar un delicioso café y esperar a su amada esposa y sus brillantes hijos. Digamos, las comas que están ahí incluidas nos ayudan a hacer unas pausas. Pero la sugerencia que yo hago es, entonces, al final, después de hermosos árboles, poner un punto y crear otra frase. Allí preparará un delicioso café y esperará a su amada esposa y sus brillantes hijos. Y bueno, le agregué la S que le faltó tal vez por tipeado en el texto. Si lo vemos, aquí estoy señalando azul, blanco, azul para mostrar que hay tres partes, ¿sí? Las dos primeras hacen parte de una única cláusula porque están dentro de un punto y la otra es una segunda oración. Pero como en la primera, como vimos igual en el ejemplo anterior, don Juan es el sujeto de los dos. En una tarde soleada, don Juan sale a regar, el sujeto es don Juan. En la segunda no nombramos a don Juan, pero también es don Juan el que como siempre irá a su casa campestre, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues necesitamos que esas dos frases queden unidas, en este caso con un punto y coma, es más adecuado que con coma porque las frases son largas. Si fueran cortas, de pronto sería suficiente con una coma. Y al poner el punto antes de allí preparada, antes de esa última frase, eso nos da, digamos, como un orden, las frases no nos quedan tan largas y nos queda mucho mejor estructurada. Entonces, voy a leer cómo queda la frase. En una tarde soleada, don Juan sale a regar sus hermosos girasoles. Luego, como siempre, irá a su casa campestre rodeada de hermosos árboles. Allí preparará un delicioso café y esperará a su amada esposa y sus brillantes hijos. Entonces, fíjense que hicimos unas correcciones también muy sencillas. ¿Cuál es la fórmula? Separar nuestras fichas del ego, ¿sí? Primero, reconocer cuáles son las ideas que hay, revisar los verbos para ver dónde está el sujeto y de acuerdo a eso ya sabemos cómo debe ir la puntuación. Entonces, eso es todo lo que necesito que ustedes asimilen hoy. Como les digo, si practican esto permanentemente, van a tener el 60% ya asegurado de la calidad de sus textos, porque lo demás son elementos más de ortografía, de palabras repetidas, de algunas reglas de puntuación que ya veremos. Pero digamos, esta es la regla dorada de la redacción, organizar nuestras ideas, sujeto, predicado. Cuando tengamos duda, que veamos que nuestro texto es como complicado, pues pensemos en ese orden, sujeto, predicado. Fíjense que
cuando yo digo en una tarde soleada, ese es un detalle que nos da como un contexto. Lo estamos poniendo al principio, ¿sí? Es un elemento que podría cambiar de sitio si uno quisiera. Uno podría decir, don Juan sale a regar sus hermosos girasoles en una tarde soleada. Pero ponerlo al principio, en este caso, le da como una introducción mejor, ¿no? Porque es como ubicar al lector. En una tarde soleada, don Juan sale a regar sus hermosos girasoles. Que es muy distinto que yo diga, don Juan sale a regar sus hermosos girasoles en una tarde soleada. Sí, suena más frío, podríamos decir, pero pues depende de qué es lo que yo quiera hacer. En este caso, el autor evidentemente quiere, digamos, poner un contexto cálido en el sentido de poner un texto cercano, entonces poner la expresión al principio, pues contribuye a eso. Y eso normalmente pues lo hacemos de manera natural, no por reglas. Y lo importante es eso, yo no les voy a enseñar tanto reglas, vamos a hablar de reglas evidentemente, pero lo que a mí me interesa es que ustedes asimilen la lógica y por eso traigo la ficha del Lego, porque esa lógica nos permite organizar y no estar pensando en venga, busquemos el diccionario de reglas del lenguaje y pues, normalmente no vamos a hacer eso.